como no puede ser de otra manera, muchísimas gracias a la invitación al comité científico y por formar parte de una mesa de traumatólogos. Ahí me han puesto aquí, yo no soy traumatólogo, yo soy anestesista, trabajo en la unidad del dolor y vamos a intentar desgranar un poco esta patología de no todo es gonalgia. Si me deja el pasador. Bueno, la charla acaba de acabar porque nosotros todo lo que vemos es artrosis. O sea, en nuestra consulta no viene otra cosa que no sea artrosis de rodillas. Es la patología más prevalente que vemos. Secundariamente creo que el hombro o la cadera. Pero es nuestra patología periférica. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es un poquito desmarcar esta artrosis y hacer un viaje un poco por los diferentes compartimentos de la rodilla y aprovechando la ecografía para dar unas pinceladas de lo que podemos encontrar en la consulta y que causa dolor a nivel de la rodilla y que no tiene por qué ser artrosis. No sé si esto va a funcionar. Si pasa desde aquí, ¿qué tiene que pasar? Vale, es cuestión de acercarme. Esto es de lo que no voy a hablar. Esto es una rodilla que con el paso de los años pues va perdiendo su cartílago, va haciendo que ese cartílago se va degenerando, va formándose geodas subcondrales, etcétera, etcétera, y va dando lugar a un problema articular crónico con osteofitos, etcétera. Vale, aquí no vamos a incidir mucho, pues de esto no vamos a hablar. ¿Qué puedo encontrar en los diferentes compartimentos? Pues vamos a empezar por el compartimento anterior. En el compartimento anterior vamos a dar un paseo por todo lo que es el aparato extensor, tendón del cuádriceps, receso suprapatelar, cóndilos, trócleas, bursa, tendón rotuliano y la grasa de Hoffa. Y en función del sitio donde estemos, iremos incidiendo en una serie de patologías bastante frecuentes. Aquí, por ejemplo, tenéis un tendón del cuádriceps. Acordaos que cuando lo veáis con ecografía, intentar que el tendón esté en tensión. Un tendón que está arrugado, entre comillas, pues vamos a ver un tendón aquí con una hipoecogenicidad que pudieras pensar que tiene una patología asociada y simplemente es que debemos curvar la rodilla 30, 35, 40 grados a gusto del operador hasta que veas tu imagen que a ti te resulte cómoda de ese tendón cuadricipital. Tiene 3 fascículos, un fascículo más superficial que es del recto anterior, un fascículo intermedio de ambos bastos y un fascículo profundo del recto profundo, intermedio. Aquí tenéis esta grasa triangular que es la grasa suprapatelar y esta grasa redondeada aquí que es la grasa prefemoral y entre ambos tenéis el receso suprapatelar. Cualquier infiltración que hagáis que no sea en ese receso pues no estará bien hecha si pretendíais hacerla dentro de la articulación. Si pretendíais hacerla dentro de la grasa pues estará estupendamente hecha. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Pues desde una tendinopatía cuadricipital, donde vamos a ver alteraciones en esa inserción, en esa entesis del tendón cuadricipital, podemos encontrar irregularidades en la cortical, podemos encontrar calcificaciones, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenéis un tendón arrugadete, no necesariamente puede que sea patológico, pero sí que cuando lo extendemos sí se ve que hay un engrosamiento del tendón y hay aquí una zona hiperecoica con algo de sombra acústica que es una calcificación. En este receso suprapatelar, si ponemos la sonda en longitudinal, disculpa, esto va a ser una película. En este receso suprapatelar, si ponemos la sonda en longitudinal, pues vamos a ver lo que acabamos de hablar y luego vamos a intentar girar la sonda a 90 grados para ponerla en transversal. Poniéndola en transversal veremos el tendón cuadricipital en todo su trayecto, en toda su extensión y debajo veremos la grasa prefemoral o suprapatelar en función de si nos acercamos mucho o no a la rótula. En ese aspecto, si no tenemos líquido, no tenemos derrame sinovial, pues puede ser más costoso y ahí la ecografía nos puede ayudar mucho. Cuando hay derrame sinovial, poco sentido a lo mejor tiene y en el momento que tú aspiras líquido sinovial, pues ya está en la articulación y ahí puedes hacer la infiltración. Pero cuando no hay líquido en el receso, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente pidiéndole al paciente que haga una contracción isométrica del cuádriceps varias veces, vamos a ordeñar el poco líquido que haya y nos lo vamos a llevar a esta zona del receso y poco a poco vamos a ir encontrando ahí, dentro de que no había líquido, que no hay, una zona donde ya tú vislumbras perfectamente
entre la grasa prepatelar y la suprapatelar y la prefemoral. Que no, pues hacéis una hidrodisección con suero y cuando veáis que estáis dentro de lo que es el receso, pues ya ahí colocáis el agente terapéutico que hayáis diseñado para ese paciente. Esto es igual, un vídeo en longitudinal, y lo que vamos a hacer es cambiar 90 grados a transversal y vais a ver un receso suprapatelar con mucho arbusto crecido. Esto es una hipertrofia de la sinovial, y esto va a producir líquido y esto va a dar lugar a un derrame, y esa hipertrofia sinovial también puede ser causa de dolor. Y aquí veis la aguja como entramos justo en esa zona hipoecoica, y una vez que estemos dentro, en plano, garantizando la visión de la punta de la aguja, pues ya ahí infiltramos o aspiramos o lo que consideréis. Yo creo que es la zona sencilla y la forma correcta de hacerlo. Siguiendo en el compartimento anterior, nos vamos a venir ahora en la parte infrapatelar y vamos a ver una patología que es muy frecuente, la rodilla del saltador, y que es una alteración del tendón rotuliano. Además, también vamos a ver una forma concreta de artrosis, que no es la artrosis compartimental clásica, sino la artrosis femoropatelar. Además, es una artrosis que responde bastante mal. Yo no sé si la veis en consulta, pero no responde igual de bien a un ácido hialurónico o a un plasma rico en plaqueta o a un corticoide que cuando ocurre a nivel de meniscos y de cartílago de la parte inferior. Aquí, como veis, hay una degeneración crónica de la cara oculta de la luna, que no la vemos con ecografía, se ve en radiografías laterales de rodilla, y ahí esta degeneración puede dar lugar a dolor, un dolor que se va a irradiar preferentemente al compartimento externo y que suele ser difícil de controlar. Nosotros podemos poner al paciente con una flexión forzada de la rodilla, podemos ver el grosor del cartílago, su uniformidad y la uniformidad de lo que hay debajo, que es tan importante como es el hueso subcondral. Midiendo el grosor y la uniformidad, pues vemos un hueso que era de mi hijo, este que es el mío, este que es el de mi enfermera del dolor. ¿Vale? Entonces aquí tenéis un compartimento externo fastidiado y ella tiene una artrosis femoropatelar avanzada, pero ella sigue ahí adelante como buenamente puede. El tendón rotuliano es una patología, el tendón del saltador. Tenéis aquí una ecografía, esta es la parte distal, esta es la parte proximal, y perdón, al revés, esta es la rótula, esta es la parte distal, y veis ahí el tendón, el longitudinal. Recordad que es un tendón ancho, un tendón que no podéis conformaros con una única visión longitudinal, tenéis que hacer un barrido, porque en un plano puede que no encontréis patología, pero al barrer para un lado y para otro sí que encontréis patología. Y la patología la vais a encontrar fundamentalmente en el polo rotuliano, en la parte superior. ¿Y por qué se forma esto? Si el vídeo nos lo permite ver, pues vamos a ver cómo en la parte superior de la rótula, con saltos repetidos, con esfuerzos repetidos, se van a ir arrancando de forma gradual pequeñas fibras, y eso da mucho dolor. Es un dolor que el paciente no permite hacer una extensión forzada, ni un salto, etcétera. Y suele ser aquí, en la zona esta. Cuando lo hacemos con eco y hacemos una visión con eco, a medida que vamos acercándonos con la eco hacia el polo rotuliano, veremos aquí un orificio en la zona central, fundamentalmente hipoecoico, y que puede asociar rotura. Por lo tanto, otra patología, la tendinosis rotuliana, que sin ser artrosis pues también la vemos. Vemos bursitis prepatelar, vemos bursitis infrapatelar, profunda, superficial, etcétera. Aquí lo que ocurre, por ejemplo, la bursitis prepatelar, cuando una persona tiene un accidente, por ejemplo, se cae de rodilla y cae sobre la rodilla, ¿vale? Esa rodilla de beata, pues es una inflamación de la bursa prepatelar que es muy muy dolorosa, y cuidado con la infiltración o con el toqueteo de esta bursa, porque se infectan con una facilidad asombrosa, con lo cual un tratamiento lo más conservador posible, frío, antiinflamatorio y buenos alimentos, y dejarla tranquila, no meteros a pinchar bursas inflamadas que están calientes, que tienen una facilidad de infección alta. Otras bursas, pues la bursa infrapatelar superficial o la bursa infrapatelar profunda. No vamos a incidir en ellas, son bastante menos frecuentes, pero también las podemos encontrar. Si vamos al compartimento medial, y aquí sí me gustaría pararme, esto es una causa de dolor en el compartimento medial en pacientes que no tienen una osteoartrosis muy avanzada, y es debido a la patología meniscal y, asociado a ella, la patología del ligamento colateral interno.
Este ligamento colateral interno tiene dos fascículos, uno profundo y uno superficial. El profundo es muy pequeño y está muy bien adherido o pegadito a ese menisco. ¿Veis? Aquí tenéis el fascículo, tiene un componente meniscofemoral y un componente meniscotibial, y por encima tenemos un fascículo superficial que es cortito por arriba, pero fijaos que llega hasta 12-13 centímetros hacia abajo. Por aquí vamos a encontrar que cruza por debajo la arteria genicular inferomedial y por encima todo lo que es el aparato ligamentario de la pata de ganso. Bueno, pues aquí vamos a encontrar patología. La forma de explorarlo es muy sencilla, con el paciente con cierta flexión de la rodilla, y nos vamos a ir buscando el eje largo de la pierna, no el eje largo del muslo. Encontrando el eje largo de la pierna vais a encontrar directamente una imagen clarísima donde se va a ver en profundidad el menisco y más superficial este ligamento. Aquí tenéis diferentes grados de rotura, hasta incluso la triada, que es cruzado, menisco y este colateral interno. Bueno, pues lesiones del colateral interno también nos va a dar esta patología. ¿Y qué vamos a encontrar en este colateral interno? Pues suele estar asociado a artrosis, suele ser pacientes con ya una degeneración sustancial, y vamos a encontrar un ligamento, aquí lo tenéis, una parte superior y una parte inferior que fijaos lo lejos que llega lejísimos. Si nos fijamos en la pata de ganso, pues vamos a tener aquí un corte superficial a este ligamento, que van a ser los 3 tendones ahí superficiales. El menisco interno lo vamos a ver en esta situación. Como sabéis, es una patología también muy frecuente, que no tiene por qué estar asociada directamente a artrosis. La mayor parte de las veces sí. Hay diferentes tipos de roturas meniscales. Aquí tenéis una de ellas, se va degenerando el menisco, aquí habrá un edema subcondral, habrá una alteración del cartílago, etcétera, etcétera, y no suele ser una patología única y exclusiva. A lo mejor en pacientes más jóvenes sí que la podéis encontrar, pero a nosotros a la consulta nos llega con el pack completo de supervivencia y como buenamente pueden, ¿no? Entonces, a tener en cuenta estas lesiones meniscales. Tener presente que no todas las imágenes de corazón partido del menisco tienen por qué ser roturas meniscales, y tenéis que hacer un estudio muy exhaustivo. Además, el estudio que debéis hacer cuando tengáis una patología meniscal es una resonancia. La ecografía no va a ver lo que hay en el interior de la rodilla. Puede tener un atisbo cualitativo, pero desde luego no vais a encontrar ahí, yo no diagnosticaría como tal, ¿no? ¿Podéis hacer tratamiento? Esto sí que lo podemos hacer una hidrodisección. Aquí estamos haciéndolo. Primero se hizo con un poquito de anestésico local con corticoides, y a las 3 semanas empezamos con medicina regenerativa para enfriar esa lesión. Se ha comprobado que en lesiones frías la medicina regenerativa va a ir mucho mejor, y por tanto el protocolo que seguimos. Aquí obviamente tenéis una osteofitosis brutal, un menisco extruido, y este menisco extruido pues hace esta deformidad del ligamento colateral interno, y esto duele obviamente, y no solamente es artrosis. Aquí podéis hacer un combinado. A nivel del menisco le hacéis esta técnica y luego le hacéis una técnica intraarticular, entre otras cosas. La pata de ganso no vamos a incidir mucho, es una bursitis, que hay una bursa ahí que normalmente está vacía, es una bursa virtual entre el colateral interno y los 3 tendones de la pata de ganso, sartorio, gracilis y semitendinoso. Y vamos a encontrar, cuando hay patología, cuando hay líquido, como esos 3 tendones que antes veíamos que prácticamente pasaban desapercibidos, sí que lo vamos a poder ver, porque la anisotropía o la hipoecogenicidad de este líquido me permite ver los tendones que antes no veía en eje corto o en eje largo. Yo te digo que es una patología, a mí me cuesta verla, desde luego, es poco frecuente, con lo cual, y mucho más la tendinosis o la patología insercional de la pata de ganso. Vamos al compartimento lateral, y aquí solamente voy a hablar de la cintilla iliotibial. Esta es la típica rodilla del corredor, que es una patología insidiosa. El corredor al principio le duele, pero acaba la carrera, cada vez claudica antes, hasta el punto de que tiene que parar o incluso hacer paradas en sus ejercicios, en sus protocolos de entrenamiento, etcétera. En esta rodilla del corredor lo que vamos a encontrar es que aquí tenéis la cintilla, justo por debajo tenéis el cóndilo femoral, y es el sitio de fricción cuando hay una flexoextensión repetida de la rodilla. Y justo ahí es donde vamos a ver esta cintilla, por debajo el menisco externo, y por encima vais a encontrar a nivel del cóndilo esta situación que puede
Este era un paciente con una clínica sugestiva, un paciente joven que le dolía la rodilla, la cara externa, cuando corría o cuando aumentaba la carga de trabajo. Igualmente, en el compartimento posterior vamos a hablar solamente de una cosa que vemos frecuentemente en la consulta, que es el quiste de Baker. No es otra cosa que una degeneración de la cápsula posterior con una especie de herniación de esa cápsula, y entre el tendón del semimembranoso y del gemelo interno pues va a bombar hacia afuera. No suele tener una asociación de compresión de estructuras neurovasculares, y simplemente es el bultito y la deformidad y el dolor en la corva del paciente. Esto es una cosa que viene asociado casi siempre a un problema de mucha efusión, de mucho derrame en el compartimento anterior, y pues drena por ahí. Vais a ver esta imagen típica de útero, porque este tendón del semimembranoso, que tiene forma de boomerang, es muy rígido y no permite que el líquido suba de otra manera. Entonces hace esta silueta que parece un útero. Ahí pusimos una bocada en vez de una aguja intramuscular, porque es un líquido que se acumula ahí, que se va desecando, se va organizando y es muy espeso. Entonces, como es muy espeso, pues le pusimos una bocada para poderlo drenar. Hay veces que el líquido ya está organizado y no hay que tocarlo, simplemente informar al paciente de que bueno, que sí, que tiene un quiste ahí, pero que no hay que hacerle más allá de crearle una sobreinfección. Y en principio esto es todo. Yo no sé si tenéis alguna cosita, pues lo preguntamos luego, ¿vale? Muchas gracias.